tal como ha quedado demostrado en la pandemia COVID-19, que asola el mundo en estos tiempos, la ciencia tiene una importancia capital para enfrentar desafíos multidimensionales de alta complejidad y múltiples resonancias. Asimismo, también debe ser concebida como vector de inclusión, en especial en el caso de América Latina y el Caribe. Como viene de expresar la directora general del UNESCO en su discurso de apertura, la ciencia abierta trata de democratizar la ciencia, reducir las diferencias científicas entre países y, en definitiva, hacerla más eficaz. Abrir la ciencia es imperativo ético para el bien público. Los esfuerzos por una ciencia abierta, más diversa, con igualdad de género y en defensa del derecho a la ciencia, son desafíos a subraya cuando hablamos de ciencia inclusiva, tal como hoy lo hace el Foro CILAC. Ahora bien, es posible democratizar la ciencia cuando se intensifica su papel en la acumulación de capital y la desigualdad social aumenta. La ciencia y la tecnología son fuente de inequidad o canal para la inclusión. En esta sesión inaugural del Foro CILAC 2021, tenemos el privilegio de contar con la compañía del señor presidente de Perú, Dr. Francisco Sagasti, y el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Dr. Roberto Salvarezza. Les agradecemos su compromiso con la ciencia y con el Foro CILAC. Señor presidente Sagasti, usted ha acompañado el Foro CILAC desde el inicio, en 26, en ese momento como científico, universitario y expertos en políticas de desarrollo de la ciencia. Hoy, responsabilidades mayores, la de liderar un país tan diverso y complejo como lo es Perú, lo sitúan en una posición de enorme complejidad y desafían al científico que hace política de una forma muy singular. ¿Cómo piensa el político Sagasti que la ciencia pueda contribuir a la equidad y la inclusión? ¿Qué le recomienda el científico Sagasti al presidente de Perú? Bien, muchas gracias. Efectivamente, he tenido la oportunidad de participar en el Foro Abierto de Ciencias en 2016, en donde hablé sobre los desafíos para renovar las políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, y también en la reunión del CILAC de 2018, donde presentamos la propuesta de crear un programa regional de cooperación en ciencia, tecnología e innovación en la región. Respondiendo a su pregunta, en esta doble condición de estudioso de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación por un lado, y además ahora como autoridad política, creo que es la responsabilidad de quienes ejercen el poder y la autoridad promover activa y decididamente el desarrollo de capacidades para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos. La primera tarea es crear un marco institucional apropiado, que sea capaz de responder a las situaciones específicas de cada país, pero al mismo tiempo evolucionar y adaptarse de acuerdo a cómo cambien las necesidades ante el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología en el ámbito mundial. El financiamiento cumple en este sentido un papel esencial y, como hemos visto en otras partes del mundo, se requiere una inversión sostenida de al menos 2 o 3 decenios
para crear una capacidad científica y tecnológica propia en aquellos campos prioritarios para el desarrollo, la inclusión y la sostenibilidad. El Perú es un país riquísimo en recursos naturales. Tenemos una diversidad de bosques, de suelos, diversidad biológica, diversidad ecológica, también diversidad de fuentes de energías, de bosques, de recursos pesqueros, de minerales, en fin, de todo. Además, también tenemos una diversidad cultural y étnica importantísima. Y esto nos presenta con una enorme cantidad de posibilidades para conservar, utilizar sustentablemente todos estos tipos de recursos. Pero para hacer eso, en primer lugar, antes que conservar y utilizar sustentablemente, debemos conocer estos recursos. Y por esta razón, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deben orientarse hacia el uso y el aprovechamiento de estas potencialidades. Al mismo tiempo, mientras hacemos esto, es necesario continuar explorando las fronteras de la investigación científica en diversos campos, de tal manera de hacer un seguimiento activo de aquellos desarrollos que se dan en otras partes del mundo y que podrían beneficiar a nuestro país. Todo esto implica una nueva visión de desarrollo, que una el talento y el conocimiento por un lado, con la diversidad de diversidades con que cuenta el Perú por otro, y al mismo tiempo esté al tanto de los avances científicos y tecnológicos mundiales que pueden ser de beneficio para nosotros. Solo así, con esas capacidades en ciencia, tecnología e innovación, será posible crear nuevas oportunidades de inclusión y desarrollo para todas y todos los peruanos. Gracias, señor presidente Sagasti. Especialmente relevante resulta su mensaje sobre la responsabilidad de quienes ejercen el poder, la promoción activa del desarrollo de capacidades para la producción y uso del conocimiento científico y tecnología. No podríamos estar más de acuerdo con esto. Señor Ministro Salvarezza, bienvenido y mucho gusto de tenerlo con nosotros en esta nueva edición del Foro SILAC. A través suyo, queremos agradecer al gobierno argentino por su generosa disposición para ser anfitrión de este importante foro. El Foro SILAC tiene la vocación de promover el diálogo entre ciencia, política y ciudadanía en una perspectiva multiactoral, convergente y estratégica. En su rol como responsable de la política de innovación, ciencia y tecnología de Argentina, ministro, imaginamos que este diálogo no siempre es sencillo, pero también es cierto que resulta cada vez más necesario. La pandemia de COVID-19 lo demuestra de manera rotunda. ¿Cuál ha sido su experiencia desde el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina a la hora de vincular ciencia con política y con ciudadanía? Bien, Yamila, muchas gracias por hacer posible este espacio donde Argentina es quien hospeda este tercer Foro SILAC. Respecto a la primera pregunta, llegamos a esta gestión identificando el diálogo entre la ciencia, la política y la ciudadanía como central en el desafío de potenciar la transferencia de conocimiento, entendiendo esta como un vínculo dinámico entre la ciencia y la sociedad. Para establecer este diálogo, el Ministerio entiende que el sistema de ciencia y tecnología debe canalizar las demandas de conocimiento desde el Estado y la sociedad. Las demandas del Estado las hemos canalizado a través de la interacción con los distintos ministerios, desde el Ministerio de Salud hasta el Ministerio de Desarrollo Social, desde niveles nacionales, provinciales o municipales. Las demandas de la sociedad
las hemos canalizado a través del diálogo con distintos sectores, como organizaciones sociales, empresariales, educativas y culturales. Respecto a la centralidad que la ciencia y la tecnología tienen en la pandemia y el diálogo exitoso con la política y la sociedad, basta destacar que esta interacción llevó a la aprobación de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología con el acompañamiento unánime por parte de todos los sectores políticos. Una ley que es un reclamo histórico de la comunidad científica que le da previsibilidad al desarrollo de nuestro país, pero también una ley que le da esta relación entre la política de Estado y la continuidad de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Muchas gracias, señor ministro, por traer la visión de su gobierno y la experiencia de fortalecerla, la interfaz ciencia, política, sociedad. Presidente Sagasti, por lo que venimos escuchando, en efecto, como usted ha dicho, y que también fue recordado, ustedes han consenso en rescatar la importancia de la ciencia y su función como factor de inclusión social y de fortalecimiento democrático, pero aún más, en un mundo crecimiento interconectado, el rol que juega el conocimiento científico para enfrentar problemas globales con sus experiencias locales aparece como decisivo. En este sentido, según su opinión, ¿qué rol juega hoy en día el multilateralismo? ¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en general y en el campo científico en particular? Aquí también, seguramente, su doble condición de científico y presidente puede ser fuente de inspiración para todos nosotros. Muchas gracias, es una buena pregunta. Pero empecemos por el principio. Desde sus orígenes, la ciencia es universal. El conocimiento científico debe ser compartido ampliamente. En los orígenes de la ciencia moderna y de las instituciones científicas y tecnológicas modernas, Henry Oldenburg, quien fue el primer secretario de la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural, que fue la primera sociedad científica del mundo, como decía Oldenburg, durante su gestión, a pesar de las guerras europeas, a pesar del conflicto entre Francia e Inglaterra, el intercambio académico entre las academias de Inglaterra y Francia no se interrumpió. Esta tradición de intercambio científico y académico se ha mantenido con periodos de interrupción. Desde sus orígenes hasta hoy, lo que sabemos es que la actividad científica tiene un carácter esencial que trasciende fronteras, disputas territoriales y guerras. Y lo estamos comprobando ahora en medio de esta pandemia del COVID-19, en la cual el intercambio de conocimiento científico, de resultados de investigación, resulta fundamental para poder enfrentarla en todo el planeta. Pero por otra parte, la tecnología que se deriva de la investigación científica tiene también un carácter universal en cuanto a su aplicación, aunque no siempre en cuanto a su generación y desarrollo, que está restringido por las capacidades, las condiciones locales. Hay países que generan mucha tecnología y hay países que lo hacen menos y se ven obligados a conseguirlo. Pero en general no es posible concebir el diseño y puesta en práctica de estrategias de desarrollo que sean viables y sostenibles en el tiempo sin contar con un nivel adecuado de capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Pese a esto, las desigualdades globales en el campo de la ciencia y la tecnología son mucho más pronunciadas que las desigualdades económicas e incluso que las sociales, y aún más difíciles de superar. Estas diferencias en capacidades de ciencia y tecnología se han acumulado a lo largo de decenios y aún siglos,
lo que hace necesario múltiples esfuerzos de gran magnitud y sostenidos en el tiempo para revertirlo. Además, el carácter multidisciplinario e internacional de la ciencia moderna, así como las diferencias en las capacidades científicas, requieren de un soporte y una estructura institucional que solo son posibles a través del multilateralismo y de la cooperación internacional que permita que el conocimiento y su aplicación circulen de manera amplia. El talento humano está presente y distribuido por todo el globo. Todos los países tenemos un acervo de talento por utilizar. El carácter de la ciencia moderna requiere de la contribución de todos en el mundo y de equipos que colaboren intensamente entre sí. Los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en los primeros decenios del siglo XXI solo podrán resolverse movilizando conocimiento y cooperación internacional en escala planetaria o al menos regional. Nos estamos enfrentando a una catástrofe acelerada de la pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos y al mismo tiempo a todos nos afecta una catástrofe en cámara no tan lenta que es el cambio climático. Corresponde a las autoridades al más alto nivel, entre los cuales me encuentro yo temporalmente en mi país, el promover la cooperación científica y tecnológica internacional, su ampliación y su fortalecimiento. Muchas gracias, presidente. En efecto, como ustedes han dicho muy bien, y lo recordaba más temprano la directora general de UNESCO, el intercambio científico no conoce de fronteras y ha sido factor clave para enfrentar la pandemia de COVID-19 en todo el planeta. Señor ministro Salvarezza, esta sesión tiene como eje temático a la ciencia como vector de inclusión social. Se ha hablado de multilateralismo, cooperación internacional, el conocimiento científico, enfrentando desafíos globales. En fin, todos ellos aspectos muy importantes, pero también difícil de asumir por la gente en su vida cotidiana, el ciudadano de la pie. Desde su rol como ministro que lidera estas estrategias, ¿cómo concibe la vinculación de las ciencias con la vida cotidiana de la gente, con sus anhelos, sus angustias, la complejidad de su día a día? ¿Puede la ciudadanía ver en las ciencias una esperanza para su vida cotidiana? ¿Puede hacerla suya? Voy a tomar como ejemplo la pandemia. Esta relación que establecimos con todos los sectores nos permitió identificar rápidamente los desafíos de un país que tuvo en los primeros momentos que recurrir a buscar en el exterior los elementos necesarios para enfrentar al virus. Mediante la inmediata convocatoria a la comunidad científica, en menos de 5 meses pudimos desarrollar elementos de diagnóstico y de protección social que avanzaron desde prototipo de laboratorio hasta la producción masiva y que hoy están presentes en hospitales y en las calles de nuestro país. Pymes nacionales y empresas de base tecnológica trabajando junto a organismos de ciencia y universidades para resolver el desafío global de la pandemia. También sistemas de vigilancia genómica presentes en todo el país que alertan al sistema de salud y a los ciudadanos sobre la circulación de variantes y plataformas de científicos que combaten las fake news que día a día intentan confundir a la población. Campañas para promover prácticas de cuidado, como ventilar, para mencionar solo algunas de las contribuciones de lo realizado por nuestros científicos en estrecha relación con la comunidad. Hoy estamos convocando a la comunidad científica a contribuir a resolver otro problema central, en un marco de crisis mundial, pobreza y hambre. En este contexto, alimentos, acceso al agua, pobreza y vulnerabilidad
son los temas en los cuales tenemos 500 proyectos ya presentados. En otras palabras, entendemos que la comunidad, nuestra sociedad, puede percibir la ciencia y la tecnología como un elemento que contribuya a su seguridad, su bienestar y el desarrollo económico, siempre y cuando esta ciencia esté relacionada o esté emparentada con la resolución de las demandas concretas de la realidad. Muchas gracias, señor ministro Salvarezza, por sus palabras. Muchas gracias también al presidente Francisco Sagasti por sus aportes invalorables a esta discusión. Quienes nos han acompañado en este debate tienen importantes responsabilidades en sus manos, cada quien con sus convicciones y sus circunstancias, pero también con similares desafíos a nivel global y a nivel local. Ojalá este intercambio anime a cada una de ustedes a seguir construyendo de manera sostenida y en conjunto visiones integradas del conocimiento al servicio de la comunidad. Una nueva mirada de la ciencia que nuestra época exige y nuestras sociedades merecen. Agradecemos nuevamente al gobierno argentino y a sus autoridades por la generosa disposición para hospedar este foro, contribuyendo con una renovada y robusta reflexión sobre la ciencia como vector de inclusión. Lo esperamos a todos en las sesiones de alto nivel que inician ahora, a donde continuamos a profundizar el nexo ciencia y desarrollo sostenible. Muchas gracias.